Buenas noches. Estamos ya iniciando las clases de Estadística 1 correspondiente al día miércoles 15 de abril del 2020. Esto es para que quede registrado y para que ustedes acompañen las grabaciones. Bueno, les indicaba de que vamos a continuar con el avance de la materia. Estamos iniciando. En la primera clase que tuvimos, estuvimos viendo algunos conceptos básicos de lo que son lo que es la estadística, ¿verdad? Hablamos respecto a la estadística, que es una ciencia que tiene dos ramas, la estadística descriptiva, la estadística diferencial. Luego también estuvimos hablando de población y muestra. Relacionado con la población y muestra tenemos el censo y el muestreo. Y relacionado al proceso de censo y muestreo tenemos los resultados que pueden ofrecernos estas actividades o estas herramientas. Los resultados son el cálculo de algunas, digamos, medidas que nos interesan estudiar, o a la población o a la muestra, y esas medidas, los parámetros que están relacionados con el universo o población, y por el otro lado están los estimadores, ¿no?, que están relacionados con las muestras. Indudablemente, digamos, el muestreo es una herramienta que ha permitido la aplicación de las estadísticas en diferentes campos, ya que el muestreo permite realizar operaciones que a veces son bastante dificultosas por tiempo, por cuestiones de costos, ¿no? Tratar de realizarlas a través de un censo, o sea, el levantamiento de la información de toda una población. Tiene sus ventajas, ¿no? ¿Verdad? Porque realmente permite hacer ese tipo de operaciones. Y los resultados, digamos, las medidas que uno está calculando a través de una muestra, que se llaman estimadores, se los puede generalizar a toda la población, ¿no? Con el debido, digamos, respeto de lo que es esa toma de inferencia estadística, que se llama eso, tomarlo, digamos, con cierto grado de probabilidad de éxito, ¿no?, o de certeza que puedan tener esos datos extraídos de la muestra. Bueno, ese es, digamos, el tema relacionado a lo que es muestra y lo que es censo. Por otro lado, también estuvimos viendo la última parte del primer capítulo, unidad que le llamamos, que es teórica. Estuvimos hablando de las variables y de los atributos, ¿no? Hay variables de tipo cualitativas y hay variables de tipo cuantitativas. Las variables de tipo cualitativo, pues, es un atributo, dan atributos, es una cualidad, ¿verdad? Cuando uno está trabajando en estadística, digamos, muchas veces trabaja así con ese tipo de medidas cualitativas. Y hay cualitativas ordinales y cualitativas nominales, ¿no? Todo esto ustedes lo pueden repasar en la grabación de la primera clase, pero estamos haciendo un resumen. En cuanto a las variables cuantitativas, son aquellas que el resultado es un valor, un número, un valor. Y hay dos tipos de variables cuantitativas: las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas discretas, el valor que asume, digamos, esa variable es un valor entero, un valor entero. Por ejemplo, en mi clase tengo 1, 2, 3, 30 alumnos, por decirle, ¿no? Ese es un valor entero. Cada uno de ellos está dándome un número. Y se generan por un proceso de conteo. Estoy contando un alumno, dos alumnos, tres alumnos. Es un proceso de conteo. Entonces, variable cuantitativa discreta asume valores enteros y se generan a través de un proceso de conteo. Las variables cuantitativas continuas, pueden tomar un valor dentro de un rango de valores. O sea, pueden tomar valores decimales, y se generan en un proceso de medición. Por ejemplo, a mis alumnos comienzo yo a tomarle los datos de mis alumnos de su estatura, uno por uno. Entonces, cada alumno me da un valor. Uno mide 1,70, 1,71, 1,72, 1,65, etcétera, etcétera. Cada uno de esos valores, entonces, es de un proceso de medición,
y nos está generando un valor que está dentro de un rango de valores, o sea, nos da valores decimales. Bueno, todo eso fue, en resumen, lo que vimos en la unidad 1 y le recomiendo entonces revisar las grabaciones correspondientes, la grabación que ya les hice llegar y también bibliografía al respecto de cualquier libro de estadística descriptiva. Ahora vamos a ir a la unidad 2. Vamos a comenzar a introducirnos ya al manejo de números. Voy a prepararme con la presentación, voy a compartir con ustedes esta presentación. Una pregunta, ¿están viendo la lámina que estoy pasándole por la pantalla? Sí, Lisa. Ok. Sí, se ve. Entonces vamos a ver lo que es la organización y clasificación de datos. Vamos a ir con calma, con calmita. Ustedes hagan la pregunta que vean conveniente, ¿ya? ¿Cómo se trabaja en la estadística descriptiva? Primero, por ejemplo, nosotros tenemos todos los 70 alumnos que están en mi clase, ¿no es verdad? Esos 70 alumnos decimos que son, digamos, el universo, el total de mis alumnos, ¿no? Pueden haber, digamos, inclusive muchos más datos cuando uno está haciendo un trabajo, más que los 70. De repente yo estoy queriendo hacer una investigación a los casi 100.000 estudiantes que hay en la Universidad Gabriel René Moreno. Eso nos está diciendo que hay un conjunto bastante grande de datos, ¿no es verdad? Entonces, el tema de interpretar a primera vista cada uno de los datos en forma particular, pues a veces se vuelve dificultoso. Aún con mis 70 alumnos, por ejemplo, si yo quisiera conocer, digamos, algo relacionado con las notas que obtienen, o dónde viven, si es una variable cualitativa, o su estatura, su peso corporal, etcétera, etcétera, tenemos un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, lo primero que uno hace en un conjunto de datos que estamos escribiéndolo acá, el primer paso que se tiene que hacer es expresarlo y clasificarlo de acuerdo a criterios convenientes y forma simple, que permitan ver rápidamente todas las características posibles para obtener conclusiones útiles, ya sea directamente o por medio de cálculos posteriores, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de el número de cabezas de ganados que tienen 40 familias en una comunidad rural. Cada uno de esos números cada uno de esos valores expresa el número de cabezas de ganado que tiene cada familia. Por ejemplo, una familia tiene una cabeza de ganado, otra no tiene ninguna, 0. Otra tiene 12, otra tiene 2, ¿no? Ese es un conjunto de datos, digamos, de una investigación que estamos queriendo hacer respecto al número de cabezas de ganado. Y hemos tomado la información de las 40 familias y esta es la información que ellos nos han indicado o que hemos observado. Entonces, ¿qué nos dice este conjunto de datos, estos 40 datos? ¿Alguien podría interpretar de alguna manera estos números así, estos valores que han sido capturados de forma original y puestos, digamos, a la vista, tal como lo tenemos? ¿Qué conclusiones podríamos sacar? ¿Qué conclusiones? Una pregunta. Adelante, con toda confianza. ¿Nada? No Buenas sacan noches, licenciado. Adelante, adelante. Yo diría de que todas las familias, en su mayoría, tendrían cabezas de ganado. Ya. Porque viendo ahí en las muestras, solamente serían unas dos familias que no tuvieran ganado. Entonces, en su mayoría sería que, bueno, en esa población que tienen ganado. Bien, Jocelyn, es una forma de interpretar. ¿Qué otra cosa podemos observar o podemos concluir de estos valores?
Jocelyn dice, bueno, la mayoría tiene porque solamente hay dos familias que no tienen nada, ¿no? Hay dos familias que tienen 0 cabeza de ganado. Sí. ¿Qué más podemos decir? Algo rápido de ver, por ejemplo, ¿cuál es qué número de cabeza cuál es el mayor número de cabezas de ganado que tiene una familia? 12. 12, sí, está fácil, ¿no? Y el menor número es 0, como dijo Jocelyn, ¿no es verdad? Familias que no tienen ni uno. ¿Cuál es el número que más se repite? 5. No. Hay una duda, ¿no? Todo esto 7. no podemos sacar una conclusión válida porque realmente estos datos así tomados, digamos, de esa manera, originalmente, no nos permiten, digamos, sacar muchas conclusiones. Las únicas conclusiones que hemos sacado aquí, rapiditas y válidas, es de que la mayoría tiene cabezas de ganado, solamente 2 familias nomás no tienen, que el que tiene más cabezas de ganado es 12, ¿no es verdad? Eso es lo que hemos sacado. ¿Y cuál es el número que más se repite? Ni eso, digamos, tenemos la seguridad en este momento. Bueno, volvemos a la lámina anterior. Tenemos este conjunto de datos, ¿no es verdad? El primer paso que debemos hacer es expresarlo y clasificarlo de acuerdo a criterios convenientes y formas simples, ¿no? Que permitan rápidamente conocer las características posibles que queremos hacer. Entonces, eso es organizar y clasificar estos datos. Estos datos, así como lo estamos viendo, se los conoce como datos no clasificados o no ordenados, ¿sí? Que manejarlo de esa manera, digamos, tenemos poca interpretación de los mismos. Entonces, tenemos que ordenarlo, clasificarlo. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver, a seguir. Y esta es la base de la estadística 1, fundamentalmente, lo que vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Mucha atención y con toda confianza ustedes pregunten porque para ello estamos. Esta clase es fundamental. La demás es, digamos, no hay ningún problema, las unidades posteriores. Bueno, vamos a tratar de ordenarlo, estos datos. ¿Cómo se hace? Bueno, se lo tiene que ordenar en tablas de distribución de frecuencia o tablas de frecuencia. Vamos a releer un poco la lámina. Si los datos son numerosos, por ejemplo, teníamos 40 datos anteriormente, es indispensable clasificarlos en un cuadro o tabla de distribución de frecuencia o simplemente se conoce como tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia permiten tener una visión mejor de los datos registrados, por tanto, una mejor referencia, ¿no? Cuando uno trabaja con los datos para clasificarlos, eso quiere decir que lo tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de distribución de frecuencia, lo tenemos que condensar por intervalos, ¿no? Eso quiere decir que esto último, tenemos que condensar y simplificar la información de los 40 datos que tenemos de las familias con cabeza de ganado, tenemos que condensarla y simplificarla, sin perder mucho detalle, ¿ya? Sin perder mucho detalle. Vamos a ver en qué consiste eso. Bueno, aquí tenemos una tabla de frecuencia típica. ¿Aló? Patricia, Patricia Montero, adelante. Sí, Patricia, ¿qué quiere preguntar? ¿No quiere preguntar nada? Entonces, por favor, apague su micrófono. Bueno, esta es una tabla de frecuencia. Estos datos, vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a trabajar en tablas de frecuencia. Pero aquí les presento una tabla de frecuencia donde por un lado, digamos, están los intervalos que queremos clasificar. No es el ejemplo de los que estamos explicando de las cabezas de ganado, pero ya lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos una frecuencia absoluta, tenemos varias columnas que se conocen también como tabla de frecuencia o hoja de trabajo, ¿ya? Vamos a ir después conociendo cada una de estas simbologías que nos están diciendo acá. Por ejemplo, tenemos los intervalos, tenemos una columna, dice frecuencia absoluta con esa identificación o símbolo, frecuencia absoluta acumulada con una FI mayúscula, frecuencia relativa, no frecuencia relativa acumulada, ¿sí?
Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el transcurso de esta clase. Cómo ordenar, clasificar los datos, condensar los datos y llevar estos datos que están no clasificados o no ordenados, llevarlos a una hoja de frecuencia. Ok. Para ello, tenemos que ir conociendo algunos términos. Vamos a ir conociendo algunos términos. ¿Ok? Primer término, el alcance, que se simboliza con la letra A. ¿Ya? El alcance. El alcance es el intervalo cerrado definido por los datos de menor y mayor valor. Entonces, A, alcance, es igual al valor menor y al valor mayor. Volvemos acá. ¿Alguien me puede decir cuál es el dato del valor mayor y el del valor menor? El 12 y el Y el valor menor 0. sería 1. El 12 y el 0. 0, 0, 0, 0. Entonces, dando respuesta, el alcance aquí pondríamos para el ejercicio, el mayor valor es, el menor valor es 2 o 0 y el mayor valor es 12. Nada más, ¿ok? Rango, R. Bueno, esto ustedes lo van a tener también, vuelvo a repetir, reiteradas veces en grabación, pero si pueden ir apuntando, vayan apuntando. Rango, R. También se lo llama la longitud, es la longitud del alcance. Si este es el alcance, entonces el rango va a ser igual al valor mayor menos el valor menor. ¿Ya? Para nuestro ejercicio que estamos viendo, habíamos dicho que el alcance era 0 y 12. ¿Cuánto será el rango? 12 y 0. 12 menos 0. Menos 0, ¿ya? Menos 0 igual 12. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejercicio después, pero aquí estamos más o menos recapitulando. ¿Está claro, no? ¿Todos entienden de dónde salió el rango? Sí, ¿no? Vamos con Sí, calma. El que no entienda, llama. ¿Ya? El que no entienda con toda confianza, llama, pero si no hace pregunta, pasamos y va a tener esa duda. Vamos a ir con calma. Otras definiciones. Intervalos de clase. Lo simbolizamos entre paréntesis. Fíjense, esta es una I mayúscula, esta es una I minúscula. Subíndice, ¿sí, no? I. ¿Ya? I mayúscula, sub-I. Sub-I. ¿Sí? De esa manera que aquí yo no lo he trabajado bien, está ahí. ¿Está entendido? I. A ver, creo que la tenemos acá. No, aquí no. I debería ser. Bueno, ¿qué es el intervalo de clase? Es la partición del alcance en K parte o subgrupo. Por ejemplo, si este fuera el alcance desde 0 hasta 40, entonces estas son particiones por intervalo. Aquí tenemos 0, 0, 1, 1, 2, 2, ¿no? Y así por particiones lo hacemos. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Está entendido lo que es intervalos de clase? Estos son los intervalos de clase. Estos son los intervalos de clase. Por ejemplo, no sé qué ejercicio será. Este intervalo de clase va de 5 a 5.5, de 5.5 a 6, de 6 a 6.5. Son intervalos de clase. O sea que vamos a agrupar, por ejemplo, estos datos en algunos intervalos. De repente de 0 a 2, ¿cuántos hay? De 2 a 4, de 4 a 6, así sucesivamente. ¿Está claro? Licenciado, ¿no puede explicar una vez más, por favor? Intervalo de clase es la partición del alcance en K parte o subgrupos, en K intervalo, ¿ya? Si este fuera, en esta gráfica, si este fuera el alcance, ¿qué es el alcance? El valor menor y el valor mayor, ¿no es verdad? Si aquí tuviéramos 0 y 40, entonces podemos partir entre 0 y 40, ¿no? Los 40, digamos, los 40 datos podemos partirlos en parte, ¿sí? Eso es. Lo ordenamos de una manera creciente, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, y así sucesivamente, y lo partimos en clase, ¿sí? Eso es lo que se llama intervalo. Bueno, me llegó un mensaje que nos tenemos 10 minutos. Ya conocen ustedes que vamos a avanzar hasta que se termine el tiempo. Nos quedamos sin conexión e inmediatamente yo
genero otra reunión para que ustedes entren en 5 minutos, ¿ya? ¿Ok? Ya yo tengo aquí el Sí. aviso que me quedan 10 minutos. Bueno, ese es el alcance. Ese es el intervalo. Estos intervalos tienen ciertas características. Entre un intervalo, por ejemplo, este es el intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, así sucesivamente. Aquí lo tenemos. Este es el intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4 y así sucesivamente. No sé cuántos intervalos hay, quiero ver, 7 o 8, ¿ya? Esos son los intervalos. Cada intervalo tiene que tener una característica. Las clases o intervalos, se conoce clase o intervalos, ¿no? Deben ser mutuamente excluyentes, sin traslapos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de que este intervalo comienza aquí y termina acá. Fíjense que en la gráfica el segundo intervalo comienza aquí y termina aquí. O sea, de una manera consecutiva. Sin traslapo quiere decir que si este intervalo comienza aquí, límite inferior, y tiene un límite superior acá, este segundo intervalo no puede comenzar acá. No puede comenzar acá. Puede comenzar, tiene que comenzar ahí, que no haya traslapo. Y la otra condición es que son colectivamente exhaustivas, o sea, sin vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que este intervalo 1 inmediatamente comienza el otro. Con vacío sería, termina aquí el intervalo 1 y aquí hay un salto y comienza acá el intervalo 2. Eso no es posible. Eso no tiene que darse, ¿no? Entonces, esas son las condiciones de los intervalos. Que no tengan traslapos y que no tengan vacíos, ¿no? Que la unión de todos, ¿no?, de las clases sea igual al alcance. Tiene que ser igual al alcance. Esos son los intervalos. Bueno, estamos viendo definiciones que nos van a permitir trabajar los cuadros de frecuencia. Sigamos. Cada intervalo tiene sus límites. Los límites de clase se los simboliza con la letra L mayúscula y sub I, ¿no? El I más abajito, ¿no? O sea, los extremos de los intervalos de clase se denominan límites de clase y se denotan por el límite 1, límite 2, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos con este ejemplo. Estos son los intervalos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Los límites de los intervalos tienen un límite inferior, que es 5, y un límite mayor, que es 5.5. Este es el intervalo 1. El intervalo 2, su límite inferior es 5.5 y su límite superior es 6. ¿Ok? Entonces, volvamos al límite de clase, ¿no? Son los extremos de los intervalos de cada clase, ¿no? ¿Hay alguna duda sobre los límites inferior y superior en cada intervalo? Está claro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se le simboliza? Límite inferior y no quiere decir menos, sino guión límite inferior más 1. Esto quiere decir límite superior, ¿ya? Este es límite inferior, esto es límite superior. Bueno, cuando algunos de los datos coinciden con un límite, se presenta la dificultad de asignarle, voy a corregir, recién he hecho estas láminas, de asignarle su pertenencia. Para despejar dudas, los intervalos de clase se los puede considerar cerrados, abiertos, a la derecha, a la izquierda. ¿Qué es eso? Volvemos otra vez acá. Fíjense ustedes que en esta definición de los límites de cada uno de estos intervalos, aquí, por ejemplo, hay un 5.5, el límite superior. Sin embargo, en el intervalo siguiente, el límite inferior es 5.5 y el superior 6, y así este se repite acá. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, asignar el 5.5, ¿a qué intervalo correspondería? Si tengo un valor de 5.5, un dato, no sé qué será, pues 5.5, digamos, que me fui a la... ¿qué puede ser? Digamos, que estoy haciendo el pesaje de alguna cosa.
y esa cosa, digamos, de bolsas llenas, de lo que sea. Y esas bolsas están pesando entre 5 kilos y 8.5 kilos. Entonces, por ahí pesa una bolsa y esa bolsa me pesa 5.5 kilogramos. ¿Dónde lo pondré? ¿En este intervalo o en este otro intervalo? Entonces, eso quiere decir de que hay pertenencia, ¿no? Pareciera que hay pertenencia aquí y acá. Para despejar esas dudas, dice, se tiene que simbolizar adecuadamente dónde va a ir cada una de ellas. Hay intervalos cerrados, este símbolo es cerrado para la izquierda, este otro, bueno, aquí le pusieron un paréntesis, pero es otra simbología, es una simbología mayor que, así, mayor que, ya la vamos a ver luego, pero entendamos que sea mayor que. Esto es cerrado para la izquierda, el mayor que, en este caso el paréntesis, es abierto a la derecha. Fíjense, ¿no? Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. O cerrado a ambos lados, abierto a la izquierda, abierto a la derecha. Es la simbología. Nosotros vamos a trabajar como está mostrándose aquí en estos intervalos. Vamos a trabajar con intervalos cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos está indicando de que el 5.5 que habíamos dicho, esa bolsa que pesa 5.5, la vamos a asignar aquí, en el segundo. Aquí vamos a asignar hasta 5.499999, si es que hubiera. ¿Está entendido? O sea, el 5.5 no entraría aquí. Entraría cualquier valor, cualquier peso que sea menor a 5.5. Y el 5.5 lo asignamos acá. ¿Está entendido? Para evitar confusiones. La pregunta, ¿está entendido esto de los intervalos y la simbología que vamos a utilizar? Sí, Lisen. Sí, ya lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a estar desarrollando. ¿Ya? Tenemos que ir avanzando. Entonces, vamos a trabajar con intervalos cerrados a la izquierda, abiertos a la derecha. Cerrado quiere decir comienza aquí, 5. Comienza en 5.5, comienza en 6, comienza en 6.5 y termina en un valor menor que 5.5, por ejemplo 5.4, termina en 5.9, termina en 6.4. ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Esos son los límites de clase. Entonces, cuando algunos de los datos coinciden con un límite, se presenta la dificultad de asignarle su pertenencia, ¿no? Y para despejar esas dudas, vamos a trabajar con intervalos cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Bueno, para definir el número de intervalos que uno va a trabajar, ¿no? Que va a trabajar y con los datos que tiene a mano, digamos, aquí hay el criterio del experto, dice, voy a trabajar con tanto, porque ese experto es el gran matemático, el gran estadística, pero nosotros no somos ellos. Hay varios métodos. Nosotros vamos a utilizar el método que vamos a explicar a seguir. Por ejemplo, en el ejercicio que estamos trabajando, que lo vamos a desarrollar más luego, es de las 40 familias y nos están dando datos de la cantidad de ganado o cabezas de ganado que tiene cada uno, ¿no es verdad? Y queremos saber con cuántos intervalos podemos subdividir esos 40 datos. 40 datos, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener un criterio, ¿no? Para definir los intervalos. Ese criterio es que el K, que es el número de intervalo, K representa el número de intervalo, sea suficientemente pequeño para lograr las simplificaciones deseadas, pero lo suficientemente grande para minimizar los posibles errores de clasificación. ¿Qué quiere decir eso? Si se recuerdan ustedes, volviendo un poquito a nuestro